Sí. Bueno, estamos en contacto ya con César Lerena. César, buenos días. Buenos días, Mario, ¿cómo te va? Muy bien. No hace mucho hemos hablado contigo, pero vos has sacado varios artículos, uno mejor que otro, y la verdad es que el tiempo siempre es muy escaso en el programa de radio, pero a mí lo que más me llamó la atención es el título con el que justamente encabezás una nota donde decís que los extranjeros invaden el Atlántico Sur y la Patagonia Marítima. ¿Por qué no nos comentás un poco el contenido de ese artículo? Bueno, en realidad no es una cosa nueva, pero da la sensación como que se está profundizando. Es una cuestión que tiene muchas décadas, donde los barcos extranjeros penetran en la zona económica exclusiva argentina y capturan especies que son obviamente argentinas. Ujú. Eh, Esto se inicia con más fuerza desde el otorgamiento de licencias eh, británicas a empresas extranjeras para capturar los recursos y, y bueno, fue creciendo y fortaleciéndose. Por un lado, los británicos en Malvinas que han tomado una serie de determinaciones, entre otras tienen asociaciones con españoles donde llegan incluso, en este momento están por iniciar la construcción de un puerto en Malvinas, y seguramente lo utilizan también como una estrategia frente al Brexit, que los va a sacar como territorio de ultramar del Reino Unido en la Unión Europea. Esos, Mm. esos barcos licenciados, que son en su mayoría españoles, los hubo chinos también. Ahora los chinos se están capturando en forma muy importante, pero sin licencia británica, Ajá, y hacen una población permanente anual de unos 300 buques pescando. amigo. Eh, era, no es la primera vez que ocurre estos hechos de encontrar buques dentro de la zona económica exclusiva, pero esta vez pareciese que ya la magnitud es tal que se han detectado más de 100 buques dentro de la zona económica exclusiva, ¿no? Y nuestra pasividad es total, aparentemente, porque no sale ninguna información respecto de que estuviéramos interceptando o expulsándolos o nada por el estilo. Bueno, aquí hay tres o cuatro cosas que habría que decir al respecto, ¿no? Eh, Más allá de lo que significa esto económicamente, estas pérdidas que significan para el país, ¿no? Ujú. Multimillonarias, recursos que pierde la Argentina de comercializar en el mundo, pero fuera de eso, el avance sobre la soberanía nacional, ¿no? Claro. De estas embarcaciones extranjeras que están subsidiadas por un lado, porque reciben subsidios en la compra del combustible, libre de impuestos. Lógicamente compiten contra las embarcaciones argentinas con productos argentinos, capturados en áreas argentinas o fuera de las áreas argentinas, fuera de la zona económica exclusiva, pero son recursos migratorios argentinos, ¿no? Claro. Eso obviamente hace que las condiciones inclusive sean muy adversas para la empresa argentina, para el sector empresario argentino, porque Ujú. son buques subsidiados, ahora tienen inclusive ya detectado ya una suerte de surtidor de combustible en alta mar, lo que hace que las operaciones sean eh, mucho más eficientes porque no tienen que regresar los buques a hacer carga de combustibles. Se hace también, obviamente, el transbordo en alta mar. Utilizan poblaciones prácticamente esclavas de trabajadores Ah, porque pescan un montón de meses en alta mar en condiciones muy, muy malas. En fin, no cumplen con ninguna regla, no hay quien controle esas capturas, porque dentro de las capturas también es sabido que hay descartes de materias primas, ujú. y para darse una idea de la dimensión que eso significa, las embarcaciones con licencia británica
más las embarcaciones extranjeras sin licencia de ningún tipo, tienen una captura anual del orden del 1.000.000 de toneladas. Cuando la Argentina llega a entre 750.000 y 800.000 toneladas anuales de captura, ¿no? Así que la situación es muy preocupante y en verdad las condiciones con las que trabajan tanto la Armada como la Prefectura son deficitarias, porque los recursos, los buques que tiene a disposición de estos controles son escasos. Convengamos que gran parte de estas capturas, por el tipo de especie que capturan, que son el calamar, se realizan de noche, así que eso hace más complejo todavía el control. El armamento es escaso, y bueno, se escapan. Y raramente. ¿Cuánto pueden salir? No sé, porque en realidad no soy conocedor, pero no sé si eso reclama tener un portaaviones y tener aviones digamos, que revisen la zona, que vigilen, o requiere de lanchas rápidas para hacer un primer contacto y que después se orienten los buques de guerra. ¿Cómo ¿No hay ningún plan de la Argentina respecto de esta situación? Bueno, yo desconozco que lo haya, ¿no? Uh-huh. Por lo menos en las últimas décadas no lo ha habido, porque no se ha expresado en hechos concretos. Primero hay que tener la voluntad, claro, la decisión de hacerlo. Convengamos que seguramente, no sé si incide o no, pero seguramente debe ser complejo, debe ser compleja la situación de que la Argentina es monodependiente de China respecto a las exportaciones de granos. Ha habido etapas en la Argentina donde pasó esto con los rusos, que eran los compradores de granos. Sí. Los rusos hicieron negocios pesqueros en cualquiera de los gobiernos, inclusive durante el proceso. Sí, claro. ¿Y qué pasa? Que este tipo de acuerdos formales o informales con los estados, con estados tan importantes, frente a un país débil, endeudado, con una dependencia económica en cuanto al comercio, es complejo, es un tema complejo. Lo que pienso que de cualquier manera siempre sería preferible hacer acuerdos entre empresas que son más fáciles de denunciar y no acuerdos entre estados, que ya la Argentina tiene muchos antecedentes negativos en ese sentido. Ajá. Los mismos acuerdos ruso-búlgaros que se firmaron en su momento, luego los que se firmaron con la Unión Europea, sería bastante más saludable si la Argentina tiene que producir algún intercambio de recursos, que se haga a la luz, digamos, ¿no? Y que se puedan discutir. Uh-huh. Y no no digo que ocurran porque no lo conozco, pero es bastante llamativo que haya 90 buques extranjeros pescando en la zona económica exclusiva. Es muy llamativo, realmente. Yo creo que a ningún país le pasa cosa semejante, o tiene que ser un país muy débil para que lo avasallen y lo humillen de esa manera y lo saqueen de esa manera. Y sí, bueno, de hecho los españoles, que son los que tienen más de 100 buques pescando en el Atlántico Sur, cuando pescaron en Canadá, los canadienses los echaron, pero no los echaron de buenas maneras, los echaron a los tiros. Claro. Entonces, bueno, aquí hay, por un lado, es una cuestión de decisión. Uh-huh. Segundo, es una cuestión de medios. Con un buque con un armamento relativo es poco probable, porque son cientos de buques. Sí, hay claro. que verlos, cientos de buques. Entonces, normalmente operan de una manera diferente. Ponen una suerte de buque llamador que no captura, sino que está atento a
a que se acerque alguna patrulla y a la hora de tomarlo no está capturando, por lo tanto hace una navegación pacífica, pero es el que avisa al resto de los buques. Ahora han entrado en esta última ocasión, pero no creo que sea la única, solo que esta vez hubo un capitán de pesca que hizo una denuncia masiva y esto obviamente ha motorizado de alguna manera a que tanto la prefectura como la Armada salieran con los escasos medios que tienen, ¿eh? Sí, ahí un oyente me está diciendo que ha habido una captura reciente de Un buque chino, sí. un buque chino, pero claro, es la excepción que confirma la regla, digamos. Claro, lo que pasa que, sí, la prefectura capturó un buque portugués 2 días antes. 2 días después, la Armada capturó un chino. Ahora, yo quiero suponer que no es casual que aparezcan 90 buques capturando en zona económica exclusiva, no es un día. Claro. Entonces, en verdad, ese número de buques, la captura de un buque, no sé si ocasionará Cuando decís algún... que no es casual, ¿qué nos querés decir? Y yo creo ¿Que hay que... algún acuerdo? No, yo digo que... ¿Hay un plan? No, yo digo que se juntan una serie de cuestiones, una cierta debilidad argentina, una falta de medios de las fuerzas militares y las de seguridad en el caso de la prefectura, que no quiero creer que el día que se capturó un buque portugués y el día que se capturó un buque chino, que fue en estos días, era la única oportunidad que entraron 90 buques a la zona económica exclusiva. No entran un día. Estos son capturas de meses, Claro. según la especie. Entonces, la escasez. Acá tiene que haber una flota permanente y sostenida con todos los problemas que significa el costo de combustible, personal, etcétera, etcétera, más las naves que son escasas, los medios de control que son escasas, sumado a la voluntad de hacerlo, ¿no? Sí, claro. Eh, Y bueno, pero Cuando también sí. digo que no es casual, me estoy refiriendo a que no es casual que en un día se encontraron 90 buques. Sí, Esto sí. es una cuestión permanente. Sí, sí. Más o menos no puede ser que un día entraron 90 buques por casualidad. Es tremendo. Bueno, es una descripción, por lo menos nosotros tratamos de difundirlo para que tomemos conciencia de esto que está ocurriendo en nuestro territorio, en nuestro mar, que muchas veces los argentinos parece que no lo tuviéramos demasiado en cuenta. Vos hiciste no sé, unos proyectos de decreto y de 2 leyes Sí. sobre los caminos del presidente Alberto Fernández sobre Malvinas y la pesca. ¿Qué nos puedes decir en estos 4 minutos que nos están quedando de tiempo? Bueno, me parece una iniciativa importante del gobierno esos 3 proyectos, porque en realidad esos proyectos los anunció el presidente Fernández en el inicio de las sesiones ordinarias. El 1 de marzo. Sí, yo tenía prácticamente los proyectos listos, si bien no fui yo el que motivó ese anuncio. Lo cierto que teniéndolos prácticamente listos, los puse a consideración del Poder Ejecutivo, ¿no? Uno es una comisión que me parece que es de concretarse, es un hecho trascendente, un consejo donde intervengan la oposición, donde intervengan expertos de todo tipo, afines, para manejar una política respecto a Malvinas y el Atlántico Sur. Bien. Ese es uno, me parece que ese tema, ese anuncio es importante y yo le acerqué un proyecto y después los siguientes proyectos que son de ley, uno tiene que ver con el incremento de kilómetros cuadrados de plataforma continental argentina que tiene que traducirse en los nuevos planos que la Argentina tiene que exhibir en forma permanente, tanto en los ámbitos escolares como el resto. Sí, Ese claro. es el segundo. Y el tercero justamente tiene que ver con estas cuestiones de la pesca ilegal en el Atlántico Sur. Y ahí en ese caso yo avanzo un poco más respecto a los recursos migratorios, porque
el área, alta mar se considera libre pesca, pero lo que no se puede considerar libre pesca son de especies que tienen origen en la zona económica exclusiva y que son argentinas. Claro. Es como si alguien capturase una oveja o un caballo porque traspuso un alambrado de un terreno de propiedad, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿y cómo está, la última pregunta que te hago, Sí. cómo estás viendo la Cancillería respecto de estos temas al amigo Felipe Solá? Bueno, esos proyectos se inician, quiero entender, porque ahí también en este corto tiempo se han elaborado supuestamente esta iniciativa, que es la que me lleva a llevar adelante estos 3 proyectos. Se los he presentado a Felipe Solá y a Daniel Filmus, y también una cosa que me parece importante es la creación de la Secretaría de Malvinas, Uh-huh. que le ha dado una jerarquía dentro de la Cancillería, Claro. que es importante. Creo que hay muchísimas más cosas que hacer. Yo estoy trabajando en una iniciativa que tiene que ver con el con los acuerdos de Madrid, ¿no? Uh-huh. Que me Claro, parece central. absolutamente. Eso, bueno, veremos si hay algún movimiento. Todo hoy transcurre con el coronavirus. Sí, sí, parece que opaca todo y realmente, en fin, queda todo, que es como un sol que apareció allí y que oculta el resto de las estrellas, pero habría que ver el conjunto. Eh, bueno, yo creo que más o menos el panorama está pintado. Me llegan varios comentarios. Uno es de nuestro amigo Daniel de Abrantes, que vos conocés, Sí. que dice 1.000 toneladas de pesca, 300 toneladas congeladas, 700 frescas en el buque chino. Quiere decir que el buque chino tenía 1.000 toneladas, ¿puede ser? No, 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 ese número no. No, no, 1.000 toneladas no, porque es un no, millón. Sí, no, bueno, podría ser 50 un millón. toneladas. Deben tener 50 toneladas. No sé exactamente, habría que ver el porte del buque y todo. No tengo Ajá. detalles, pero 1000 toneladas no. Sí, bueno, pero lo cierto es que estamos en una situación de indefensión frente a un mundo que avanza sobre los recursos y que la Argentina. Y lo último que te pregunto es lo siguiente: ¿no crees que definitivamente habría que darle un gran impulso a los astilleros nacionales, al río Santiago, por ejemplo? Pero sí, absolutamente. La Argentina tiene que cambiar la matriz que ha seguido todos estos últimos años, ¿no? Que Ujú. de compra de buques en el extranjero. Es permanente. Obviamente que los astilleros nacionales, tanto privados y lo público, que están absolutamente parados, es fundamental. La Argentina tiene capacidad técnica, hay que poner ese astillero en movimiento, porque es un elefante grande, hay que moverlo, pero de todas maneras hay que modificar todas las facilidades que se ha dado para que los empresarios pesqueros importen los productos, los buques, en vez de fabricarlos en Argentina, ¿no? Ujú. Bien, bueno, César, te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido de volverte a comunicar con nosotros o de haberte prestado a esta entrevista. Y lógicamente vamos a seguir en contacto porque para nosotros es parte de nuestra patria todo eso que estás defendiendo también desde hace tanto tiempo. Bueno, te agradezco mucho, Mario. Bueno, un fuerte Que sigan abrazo. bien y muy amables por llamarme, ¿eh? No, gracias a vos. Gracias. Hasta luego.